Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Hoy vamos a desafiar la imagen glorificada y casi mítica de los legionarios romanos que todos tenemos en mente. ¿Alguna vez te has preguntado si esos guerreros imponentes y aparentemente invencibles también conocían el miedo y el pánico? En este episodio, desenterramos la realidad detrás de los héroes de la antigua Roma. En lugar de la imagen pulida que Hollywood nos ha ofrecido, exploraremos una historia mucho más humana y compleja. Acompáñanos mientras desentrañamos si los valientes legionarios, enfrentados a las temibles tropas de Ariovisto durante las campañas de Julio César, podían haber sufrido de trastorno de estrés postraumático. ¿Podían estos soldados, conocidos por su valentía, haber sido afectados psicológicamente por las brutales guerras en las que luchaban? Hablaremos de los factores que podrían haber influido en su bienestar mental, desde la brutalidad del combate hasta las diferencias culturales en la percepción del trauma. Prepárate para una inmersión en la psicología del combate romano que desafiará todo lo que creías saber. Al pensar en los legionarios romanos, solemos imaginarlos como guerreros invencibles, hombres robustos, imponentes y temibles, que avanzan en formación disciplinada, arrasando con todo lo que se interpone en su camino hacia el enemigo. Esta imagen tan arraigada proviene de nuestra fantasía, alimentada por el cine y la narrativa de Hollywood, que han contribuido a establecer en el imaginario colectivo la idea de una legión imparable. Sin embargo, si apartamos estas representaciones idealizadas y nos adentramos en la realidad histórica, comprenderemos que los legionarios romanos, al igual que cualquier ser humano, también conocían el miedo. Las fuentes históricas y los relatos de batalla nos muestran que, en diversas ocasiones, estos soldados podían ser presa del temor o del pánico, llegando a necesitar la intervención de sus generales para evitar el descontrol. Un ejemplo claro de esto se dio durante las campañas de Julio César en la Galia, cuando sus aparentemente invencibles tropas tuvieron que enfrentar a uno de los enemigos más temidos, el líder germano Ariovisto. César decide entonces tomar la ciudad de Besanzón, situada en un punto estratégico clave, donde sus legionarios establecen un campamento y se preparan para enfrentar al enemigo. Mientras esperan, comienzan a circular relatos sobre los germanos, quienes son descritos como guerreros excepcionales, de estatura imponente cerca de 2 metros, de una ferocidad y fuerza casi sobrehumanas. Incluso los veteranos de César empiezan a sentirse intimidados, el miedo se apodera de ellos al punto de que muchos no desean luchar. Ante esta situación, César se ve obligado a intervenir personalmente, utilizando su carisma y liderazgo para restaurar la confianza y el control sobre sus hombres. Esta escena nos recuerda que, a pesar de su fama, los legionarios romanos también podían ser presa del miedo y la duda. Esto nos lleva a una cuestión relevante, planteada tanto en comentarios populares como en círculos académicos: ¿podrían los legionarios haber sufrido de trastorno de estrés postraumático? Este es un estado en el que, tras experimentar un estrés extremo, una persona comienza a revivir constantemente los recuerdos traumáticos. Sufre de insomnio, presenta irritabilidad, episodios de profunda tristeza o de furia incontrolable, y busca evitar cualquier cosa que le recuerde ese evento angustiante. Para abordar este tema, es importante tener en cuenta que existen dos escuelas de pensamiento dentro del ámbito académico y científico. La primera es la llamada escuela universalista, que sostiene que los seres humanos y, por ende, los soldados en tiempos de guerra son fundamentalmente iguales a lo largo del tiempo. Según esta visión, todos los soldados, independientemente de la época en la que hayan vivido, experimentan las mismas emociones, sensaciones y debilidades, y por lo tanto, enfrentan los mismos tipos de trastornos mentales. Este enfoque propone una perspectiva más homogénea y atemporal sobre la experiencia del combatiente. Por otro lado, existe una segunda corriente de pensamiento, conocida como la escuela relativista, que es la más aceptada en la actualidad. Esta perspectiva reconoce que, aunque los seres humanos compartan ciertas características comunes, las condiciones de la guerra varían enormemente entre diferentes épocas. Por tanto, un soldado romano no puede compararse directamente con un soldado de la Segunda Guerra Mundial o un caballero medieval, ya que cada uno se enfrenta a contextos, tácticas y amenazas diferentes. Esta escuela aboga por analizar cada caso en su propio contexto histórico y situacional, ofreciendo así un análisis más detallado y profundo,
evitando generalizaciones excesivas. Para abordar esta cuestión de manera lógica y sencilla, examinemos los factores identificados por los psiquiatras que pueden contribuir al desarrollo del trastorno de estrés postraumático. Primero, revisaremos estos parámetros uno por uno para determinar si los romanos podrían haber experimentado este trastorno. El primer factor relevante es, evidentemente, el evento desencadenante o traumático. En este contexto, los romanos estaban expuestos a experiencias altamente traumáticas. Mientras que hoy en día estamos habituados a un tipo de guerra que, aunque destructiva, se lleva a cabo a través de aviones, drones y ciberataques, con frecuencia desde una distancia considerable, los romanos enfrentaban una guerra mucho más directa. Su combate era físico y cercano, en el que se enfrentaban cara a cara con el enemigo. Estaban expuestos a la brutalidad del conflicto, cuerpos mutilados, sangre, vísceras y la muerte de compañeros en sus brazos. Por lo tanto, bajo este criterio, es evidente que la guerra romana era extremadamente traumática, lo cual favorece la posibilidad de que sus participantes pudieran haber desarrollado este trastorno. El segundo elemento a considerar es la influencia de la cultura en la percepción del trauma. La cultura de una sociedad juega un papel crucial en cómo se experimentan y procesan los eventos traumáticos. Por ejemplo, en una tribu africana donde el canibalismo es una práctica aceptada, el impacto emocional de ver morir a un hombre puede ser diferente al de una comunidad budista que evita dañar cualquier ser vivo, como las hormigas, debido a sus principios culturales. En el caso de la cultura romana, esta era considerablemente distinta a la nuestra en términos de moralidad y clasismo. Aunque los romanos no eran racistas en el sentido moderno, sí mantenían una estricta jerarquía social. Para ellos, no todos los seres humanos eran iguales. Un bárbaro o un esclavo tenía un valor social muy inferior al de un ciudadano romano. Esta mentalidad profundamente clasista hacía que la muerte de individuos de estatus inferior se viera de manera diferente. Matar a alguien que no pertenecía a un nivel alto de civismo no era considerado tan grave, e incluso podía ser visto como algo normal y justificable. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la sociedad romana probablemente tenía menos reservas morales sobre las bajas en combate comparada con las sociedades modernas. Finalmente, el tercer parámetro importante es la filosofía personal, o la visión del mundo que uno tiene. Si alguien cree que la violencia es una parte inherente de la naturaleza humana y acepta la ley del más fuerte, su actitud hacia la guerra será distinta en comparación con alguien que cree en la creación de una sociedad más amorosa y equitativa. Esta filosofía personal influye profundamente en cómo se experimenta y se reacciona ante el conflicto y sus consecuencias. Otro aspecto relevante en el caso de los legionarios romanos es el riguroso proceso de selección y entrenamiento al que eran sometidos. Para convertirse en un legionario, los candidatos debían pasar por un arduo y exhaustivo entrenamiento que filtraba a aquellos menos adecuados para la brutalidad del combate. Este entrenamiento no solo preparaba a los soldados en habilidades de combate, sino que también seleccionaba a individuos con una menor propensión a cuestionar o dudar en el campo de batalla. Así, los legionarios estaban acostumbrados a matar a sus oponentes sin una gran carga de escrúpulos, lo cual podría ser un factor que mitigara la aparición del trastorno de estrés postraumático entre ellos. La intensa preparación y la selección rigurosa de los soldados podrían hacer que fuera menos probable que desarrollaran este tipo de trastornos. Además, un factor reconocido por los psiquiatras en el desarrollo del estrés postraumático es la presencia de daños físicos, especialmente lesiones en la cabeza. Se ha demostrado que los traumas en el cerebro y en la cabeza aumentan significativamente la probabilidad de desarrollar trastornos postraumáticos. Sin embargo, en el mundo romano, aunque la violencia en combate era intensa, las lesiones en la cabeza no eran tan comunes como las lesiones en otras partes del cuerpo, como brazos, abdomen o piernas. Por lo tanto, la frecuencia de los golpes en la cabeza y las lesiones cerebrales podría haber sido relativamente baja en comparación con otros tipos de lesiones, lo que también podría haber influido en la menor prevalencia del trastorno entre los soldados romanos. La cabeza, al estar mejor protegida por los cascos que por los escudos, no solía ser la parte del cuerpo más afectada en combate.
Por lo tanto, es relativamente raro encontrar legionarios romanos que hayan sufrido golpes en la cabeza tan severos como para desarrollar trastornos postraumáticos. Este aspecto debe ser considerado al analizar la prevalencia de tales trastornos entre los soldados romanos. Además, otro factor a considerar es la evidencia histórica disponible sobre estos trastornos en el contexto romano. Las fuentes antiguas que mencionan específicamente legionarios afectados por enfermedades mentales son extremadamente escasas. No obstante, existen algunos indicios en los textos antiguos. Por ejemplo, el médico romano Celso describe un tipo de locura sin fiebre que se caracterizaba por nerviosismo, irritabilidad, insomnio y agresividad. Aunque Celso no relaciona explícitamente esta condición con el combate, sus descripciones podrían sugerir síntomas similares al trastorno por estrés postraumático. Otro caso notable es el del general Cayo Mario, un destacado líder militar que luchó contra las tribus germánicas, conocidos por ser adversarios formidables. Según las crónicas históricas, en su vejez, Cayo Mario experimentó nerviosismo, insomnio y pesadillas perturbadoras, lo que llevó a un aumento en su consumo de alcohol. Aunque su situación no se describe como un trastorno postraumático en el sentido moderno, sus síntomas podrían reflejar el impacto psicológico severo asociado con sus experiencias de combate. Al final de su vida, Cayo Mario llegó a ser prácticamente alcohólico. Aunque este comportamiento podría estar relacionado con las luchas políticas y las difíciles circunstancias de la guerra civil, no se puede descartar que también fuera un reflejo del trauma acumulado por todo lo que había vivido en el campo de batalla. Otro caso relevante es el del centurión Ulpio Optato, quien aparece en una inscripción latina dividida en dos partes. La primera sección elogia su valentía y fortaleza, mientras que la segunda describe cómo el centurión sufría de tensión y ataques de ira incontrolable que afectaban su vida cotidiana. Estos síntomas podrían indicar un trastorno relacionado con el estrés postraumático. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, a pesar de los extensos registros sobre la vida militar romana a lo largo de 11 siglos de historia, los testimonios directos sobre tales condiciones son sorprendentemente escasos. La existencia de solo 4 o 5 casos documentados sugiere que los casos de trastorno postraumático podrían haber sido muy limitados entre los legionarios romanos. En resumen, al considerar la combinación de los eventos traumáticos que enfrentaban los legionarios romanos, su cultura bélica, sus creencias personales que favorecían la guerra en lugar de la paz, la menor frecuencia de lesiones en la cabeza en comparación con el presente, y la escasez de fuentes históricas detalladas, parece razonable hipotetizar que el trastorno postraumático podía existir en los legionarios, aunque probablemente era bastante raro. Estos estudios no pueden proporcionar una respuesta definitiva y nunca estaremos completamente seguros, pero, basándonos en el análisis científico y psicológico realizado, es plausible que los legionarios romanos experimentaran menos trastornos mentales comparados con los estándares actuales. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje al corazón de la historia romana. Si te ha interesado descubrir acerca de los legendarios legionarios romanos y sus posibles luchas internas, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros vídeos llenos de descubrimientos históricos sorprendentes. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir explorando juntos el pasado. Además, nos encantaría saber tu opinión. Deja un comentario abajo contándonos qué piensas sobre la posibilidad de que los legionarios sufrieran de trastorno de estrés postraumático y si crees que los soldados actuales enfrentan desafíos similares. No olvides activar la campanita de notificaciones para ser el primero en ver nuestros próximos vídeos. Gracias por tu apoyo y nos vemos en la próxima aventura histórica.